Vamos a leer en Efesios capítulo 5, los versículos 21 al 33, aunque estaremos exponiendo únicamente los versículos 22 al 24. Dice así la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En toda esta sección de la carta a los Efesios que hemos venido estudiando en los últimos meses, el apóstol Pablo enfoca la vida práctica del cristiano en sus diversas relaciones sociales. Hemos considerado ya el andar del cristiano en la iglesia, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16, el andar del cristiano en el mundo, Efesios 4, 17 a 5, 21, y a partir del versículo 22 del capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo enfoca el andar del cristiano en el hogar. Ahora bien, resulta relativamente fácil vivir como cristiano en la iglesia, sobre todo los domingos. Resulta un poco más difícil vivir como cristiano en el mundo. Pero el lugar donde probablemente resultará más difícil para un cristiano vivir como cristiano es en el seno del hogar. En el seno del hogar. Llama la atención el hecho de que inmediatamente después de considerar la relación esposo, esposa, padres e hijos, amos y siervos, en el versículo 10 de Efesios 6, Pablo introduce el tema de la lucha espiritual que los creyentes tenemos que librar día tras día, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es que si hay una institución que el enemigo de las almas ataca más despiadadamente, es la familia. La familia. Él sabe que ese es el núcleo del que depende el buen funcionamiento de la sociedad humana. De ella depende la estabilidad de la nación, de ella depende la estabilidad de la iglesia. Si las familias andan mal, todo anda mal. Por eso Satanás dirige sus misiles más violentos contra la relación del esposo con su esposa, la relación de los padres con sus hijos. Si él logra penetrar allí y hacer daño allí, todo lo demás será dañado. En la mañana de hoy comenzaremos a estudiar esta amplia sección de la carta a los Efesios, y siguiendo el orden del apóstol Pablo, trataremos primeramente con el deber fundamental de las esposas cristianas de someterse a la autoridad de sus maridos. Pero al hacerlo, debemos estar conscientes de que estamos lidiando con un tema delicado y muy conflictivo. El mundo de hoy rechaza abiertamente el concepto de sumisión,
porque de inmediato lo asocian con la idea de machismo, abuso, esclavitud, inferioridad o debilidad de carácter. Tan pronto mencionamos la frase sumisión de la mujer, las personas reaccionan y se imaginan a un cavernícola con un mazo en una mano y con la otra arrastrando a su mujer por los cabellos. Pero ese no es el cuadro que la Biblia nos presenta del matrimonio. La verdadera sumisión no tiene nada que ver con la esclavitud, no asume la inferioridad de la mujer. La Biblia enseña que el hombre y la mujer son iguales, iguales en dignidad, iguales en naturaleza. Más aún, la Biblia se opone tajantemente al machismo y coloca a la mujer en una posición de honor y de honra. Una posición que resulta sorprendente cuando la comparamos con la perspectiva que se tenía de la mujer en aquellos días, en los días en que la Biblia fue escrita. En el mundo griego era casi imposible que un hombre tuviese compañerismo con una mujer, porque se le consideraba un ser inferior. De hecho, llama mi atención que Platón, el filósofo, decía que si un hombre se comportaba cobardemente en esta vida, reencarnaría en la otra como una mujer. Eso era un castigo, reencarnar como una mujer. Y en los días de Pablo, la situación de Roma era aún peor. El Imperio Romano consideraba a la mujer como un bien mueble del hombre. Es decir, él tenía una casa, tenía su ropa, el martillo con el que trabajaba, a su mujer. Era un bien mueble. Legalmente hablando, la mujer tenía una condición similar a la de los esclavos. De hecho, el estatus legal de la mujer durante el Imperio Romano se describía con la palabra latina imbecilitas. ¿De dónde viene nuestra palabra en español imbécil? Así veían los romanos a las mujeres, imbecilitas. Y aunque algunas personas en el mundo antiguo propugnaron por un trato más humano a la mujer, la opresión era generalizada. Incluso muchas ni siquiera llegaban a la edad adulta, porque algunos padres mataban a sus niñas al nacer, solamente por el hecho de ser niñas. Esta situación continuó durante siglos en aquellos lugares donde no hubo una influencia determinante del Evangelio. En la India, por ejemplo, no solo era común el infanticidio de niñas, sino que las viudas eran inmoladas vivas, juntamente con el cadáver de sus esposos. El misionero Guillermo Carey luchó fuertemente contra esta costumbre despiadada en el siglo XVIII hasta que fue finalmente abolida. Y lo mismo hacían en África. Cuando moría el jefe de la familia, se mataba a sus esposas y concubinas, práctica que fue también eliminada cuando el cristianismo penetró en el continente. Sin embargo, todavía hay muchos lugares donde las mujeres continúan siendo oprimidas, maltratadas, como si fuesen seres inferiores a los hombres. James Kennedy relata la siguiente experiencia que ilustra cómo la mujer es vista en algunas comunidades actualmente, sobre todo en el Oriente Medio. Dice él: una vez vi en el Oriente Medio 4 hombres que jugaban a las damas, mientras otro, probablemente de una clase inferior, araba un campo, al parecer con 2 animales unidos por un yugo. Uno de ellos era un buey, pero no podía decir qué era el otro hasta que dio vuelta en una esquina y entonces vi que era una mujer. Es probable que fuera la esposa de uno de los que jugaban damas a la entrada de la casa. Allí entendí en cuán baja estima se tendría la vida de la mujer antes del nacimiento de Cristo. Estos lugares donde el Evangelio de Cristo no ha penetrado profundamente, la mujer es maltratada y oprimida, como ocurre hoy en casi todos los países musulmanes.
Pero como decíamos anteriormente, la Biblia no solo se opone a esta opresión y la condena, sino que coloca a la mujer en un plano de igualdad con el hombre. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Eso no quiere decir que el hombre y la mujer hayan dejado de ser hombres y mujeres. Eso no quiere decir que el hombre y la mujer no pertenezcan a géneros distintos. Aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad porque ambos fueron creados a la imagen de Dios, y ambos son iguales en naturaleza porque ambos comparten la misma humanidad, el hombre y la mujer son distintos. Eso es evidente. Iguales, pero diferentes. Tanto el uno como el otro poseen características físicas y emocionales que distinguen la masculinidad de la femineidad. Lo que Pablo está diciendo en Gálatas 3:28 es que el hombre no tiene un estatus espiritual superior al de la mujer, como tampoco lo tiene el judío sobre el griego, o el que es libre sobre el que es esclavo. Todos son igualmente salvos en Cristo, todos tienen la misma relación filial con Dios, todos poseen la misma esperanza, todos disfrutan la misma salvación. No hay ciudadanos de segunda categoría en el reino de Dios, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sean hombres o mujeres, todos son iguales ante Dios. Por eso Pedro manda a los esposos, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, darle honor a la mujer. Darle honor a la mujer. No solo porque ella es el vaso más frágil, sino porque ella es coheredera de la vida. Deben ser tratadas con honra, ternura, gentileza. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. Para nosotros hoy, decir que la mujer debe ser tratada con honra no tiene nada de extraordinario. Pero en el tiempo en que la Biblia fue escrita, esas ideas eran totalmente revolucionarias. Totalmente revolucionarias. Spurgeon cuenta la historia en el siglo pasado de una mujer hindú que en cierta ocasión se acercó a un misionero y le dijo, seguramente su Biblia fue escrita por una mujer. ¿Y por qué?, preguntó el misionero. Porque dice tantas cosas amables para las mujeres. Nuestros maestros nunca se refieren a nosotras, sino de una manera despectiva. Así que no importa lo que digan hoy las feministas, el cristianismo no oprime a la mujer, ni mucho menos da pie para que la mujer sea maltratada, esclavizada, tratada como un ser inferior. Si alguno usa la Escritura para justificar semejante barbaridad, está realmente distorsionando sus enseñanzas. Habiendo hecho esta aclaración, ahora estamos preparados para considerar cuál es el lugar que Dios ha asignado a la mujer en el matrimonio. Aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad y en naturaleza, ambos tienen roles distintos. Y eso es lo que Pablo pasa a explicarnos en este pasaje que comenzaremos a estudiar en la mañana de hoy. La mujer, dice Pablo, ha sido colocada bajo la autoridad de su marido y por lo tanto ella debe sujetarse a su liderazgo. Ahora bien, ¿en qué consiste esta sumisión? ¿Cómo puede la mujer someterse a su marido, sobre todo si él no es digno de respeto? ¿Cuál es la razón por la que la mujer debe someterse? ¿Cómo es en la práctica esta sumisión? Son estas interrogantes las que estaremos tratando en nuestro sermón de hoy a la luz de la enseñanza de Pablo en nuestro texto. Veamos en primer lugar la esencia de esta sumisión. La esencia de esta sumisión. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como vimos el domingo pasado, Dios diseñó la sociedad humana para que funcione en todas sus esferas bajo el marco de ciertas líneas de autoridad.
Sin ese esquema no hay orden. Sin ese orden, la sociedad no puede funcionar adecuadamente. Este asunto de la sumisión no tiene que ver únicamente con las esposas. En todos los ámbitos de la vida vamos a toparnos con ese orden establecido por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad. Hombres y mujeres tendrán que someterse a las autoridades respectivas en las diferentes relaciones en que todos nos movemos. Como ciudadanos debemos someternos a las autoridades civiles. Como miembros de una iglesia debemos someternos a las autoridades eclesiásticas. Cuando somos jóvenes debemos someternos a nuestros padres. Como empleados debemos someternos a nuestros jefes. En cada una de esas esferas hay un patrón de autoridad que debe ser respetado. Y asimismo en el hogar Dios ha establecido un orden. En ese orden el esposo ocupa una posición de liderazgo y la esposa debe someterse a su autoridad. Eso no denigra a la mujer ni la coloca en una posición de inferioridad con respecto al hombre, como vimos en nuestro sermón anterior. Dios el Hijo se somete a la autoridad de Dios el Padre y eso no lo hace menos Dios. Él está sometido a la autoridad de Dios el Padre, y no por eso Dios el Hijo es menos Dios que Dios el Padre, no por eso Dios el Hijo es menos glorioso ni menos digno que Dios el Padre. Y al venir a la tierra como hombre, Jesús se sometió a la autoridad de sus padres terrenales, siendo evidentemente superior a ellos. Así que el que se somete no lo hace por ser inferior, no lo hace por ser más débil, sino porque Él ha decidido ocupar el lugar que le ha sido asignado en esa línea de autoridad. El Señor Jesucristo ocupó voluntariamente el lugar que le correspondía dentro de ese esquema divino diseñado por Dios. Y lo mismo deben hacer las esposas. La Biblia no manda al esposo someter a la esposa. Hermano, escúchame bien. La Biblia no manda al esposo someter a la esposa, sino que manda a la esposa que se someta a su marido. Esta es una posición que la mujer asume voluntariamente. Voluntariamente. Por eso, hermanas solteras, es que ustedes deben ver con mucho cuidado con quién se van a casar. Porque ustedes se van a someter a ese hombre. Ustedes se van a someter a ese hombre. Someteos unos a otros, dice Pablo, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Esta palabra, someteos, como explicábamos en el sermón anterior, es un término militar. Conlleva la idea de subordinarse, colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente, someterse voluntariamente al liderazgo de otro. Y es interesante notar que el participio que Pablo usa en el versículo 21 se encuentra en el idioma original, en el griego, en voz media. Pastor, ¿y eso qué significa? En el idioma griego, los verbos podían estar en voz activa, voz pasiva o voz media. La forma quizá más fácil de explicar esto es con ejemplos. Cuando se usa la voz activa en griego, se indica que el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, Juan tiró la pelota. ¿Quién tiró la pelota? Juan. Cuando se usa la voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. Por ejemplo, Juan fue golpeado. ¿Quién golpeó? Otra persona, pero ¿quién recibe la acción? Juan la recibe. Ahora, cuando se usa una voz media, que es la voz que Pablo usa en el versículo 21, el sujeto realiza y recibe la acción al mismo tiempo. Por ejemplo, yo me peino. ¿Quién realiza la acción? Yo. ¿Quién recibe la acción? Yo. El sujeto realiza y recibe la acción. Bueno, en este caso, Pablo no usa la voz activa ni la voz pasiva, sino la voz media. Pablo no dice que la mujer debe someter a su marido. Eso no es lo que el texto dice. Tampoco dice que la mujer debe ser sometida por el marido. Eso sería voz pasiva. No, eso no es lo que el texto dice. El texto dice que ella se somete. Voz media. Ella realiza la acción, ella recibe la acción. Ella se somete.
Ella reconoce el orden de autoridad diseñado por Dios para el hogar, lo acepta gustosamente y actúa en consecuencia. Ahora bien, al hablar de la sumisión de la mujer dentro del matrimonio, no debemos perder de vista lo que el matrimonio es en esencia, porque eso determinará el tipo de sumisión que se requiere de la esposa. Como hemos visto ya, cada esfera de la vida tiene su línea de autoridad, pero no siempre esa autoridad se ejerce del mismo modo. Maridos, escuchen con atención. La relación de un esposo con su esposa es distinta a la relación de un sargento con un raso. Es distinta a la relación de un padre con sus niños. Es distinta a la relación de un maestro con sus alumnos. Es distinta a la relación de un jefe con sus empleados. Es distinta, porque el matrimonio es una relación distinta. En el ejercicio de su autoridad, el esposo no debe tratar a su esposa como si ella fuera un raso. El esposo no debe tratar a su esposa como si ella fuera su empleada. El esposo no debe tratar a la esposa como si ella fuera un niño. El esposo y la esposa tienen una relación de amor mutuo que está supuesta a ser la más íntima y cercana de todas las relaciones humanas. El matrimonio es un pacto de compañía donde dos adultos han venido a ser uno en un compañerismo singular y permanente. Dentro de esa unión, uno de los dos, el marido, ha sido colocado en una posición de liderazgo que él debe ejercer en amor, mientras que la otra parte, la esposa, voluntaria y activamente decide apoyar y respetar la posición de líder que Dios le ha dado a su marido. Ahora noten, hermanas, que he dicho activamente, decide apoyar activamente el liderazgo de su marido. La sumisión no es un concepto pasivo en la Escritura, sino más bien un concepto activo. Enfatiza más lo que la mujer debe hacer que lo que ella no puede hacer. Por eso alguien ha definido la sumisión de la mujer como la libertad de ser creativa bajo la autoridad divinamente establecida. La libertad de ser creativa, pero bajo la autoridad de su marido. Wayne Mack dice lo siguiente al respecto en su libro Fortaleciendo el Matrimonio. La sumisión significa que la esposa coloca todos sus talentos, habilidades y recursos y energía a disposición de su marido. Sumisión significa que la esposa ella cede y utiliza todas sus habilidades bajo la dirección de su esposo para el bien de él y de su familia. Significa que ella se considera como parte del equipo de su marido. No es el contrincante de su esposo luchando contra él y procurando sobrepasarlo. No, tampoco es un ser independiente que va por su propio camino. Ella es compañera de equipo de su esposo, luchando por los mismos logros. Ella tiene ideas, opiniones, deseos, pedidos, percepciones, y con amor se los hace conocer a su marido. Pero ella sabe que en todo equipo bueno alguien tiene que tomar las decisiones finales. Ella sabe que los miembros del equipo deben apoyar al capitán, o no habrá progreso, sino confusión y frustración. En el matrimonio, amadas hermanas de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, el esposo y la esposa se complementan el uno al otro antes que competir el uno contra el otro. Y aunque la palabra final la tiene el marido, eso es lo que significa ser autoridad, la palabra final la tiene el marido. En todo buen matrimonio hay un alto grado de consulta mutua. Y muchas de las decisiones que se toman se hace por el consenso de ambos. Maridos, escuchar la voz de tu esposa no es síntoma de debilidad, sino de sabiduría.
Eso es sabiduría, oír lo que tu esposa dice, ponderar lo que tu esposa dice. La Biblia dice que la mujer debe ser ayuda idónea del hombre. Pero una esposa que no habla, o que no tiene pensamiento propio, o a la que no se le permite expresar lo que piensa, no podrá cumplir con ese papel asignado por Dios. Papel que el hombre tanto necesita. Maridos, Dios le dio a Adán, a Eva, como ayuda idónea cuando estaba en el paraíso, antes de la entrada del pecado. En el paraíso, siendo perfecto, Adán necesitaba ayuda. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? La Biblia establece claramente una mutua dependencia del hombre y la mujer, mutua dependencia. Pablo dice en 1 Corintios 11:11 que en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Mutua dependencia. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. ¿O no es así? Y lo que Pablo está diciendo es que Dios planificó las cosas de tal manera que los hombres y las mujeres dependan el uno del otro. Así que la sumisión de la esposa no significa que ella es inferior al esposo, no significa que ella es un ente pasivo en el hogar, un cuadro en la pared, no significa que la mujer debe anular su creatividad, sus dones, sus talentos, tampoco significa que la mujer es una esclava, o que al casarse ella renuncia a su individualidad, no. La sumisión es simplemente el reconocimiento de ese orden de autoridad diseñado por Dios para el hogar, donde el hombre tiene el papel de líder y la mujer el deber de apoyar y respetar su liderazgo. Por eso decíamos el domingo pasado que la sumisión de la mujer incluye dos elementos: obediencia y respeto. Una mujer sumisa honra la posición de autoridad de su marido, lo trata con respeto. Tú tienes el título de esposa y él tiene el título de esposo, respétalo. Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La mujer respete a su marido. Y como bien señala John MacArthur, el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, las casadas, las esposas. Y esa palabra esposa allí no está cualificada, dice MacArthur, y por lo tanto se aplica a toda esposa cristiana, independientemente de su clase social, de su educación, inteligencia, madurez espiritual, independientemente de los dones que ella tenga, de su edad, experiencia o cualquier otra consideración. Tampoco es cualificada por la inteligencia del marido, ni por su carácter, su actitud, su condición espiritual o cualquier otra cosa. Pablo dice categóricamente a todas las esposas creyentes: sométanse a sus propios maridos. Ese es el deber de toda esposa cristiana. Bien, habiendo establecido la esencia de esta sumisión, veamos ahora, en segundo lugar, el móvil de esta sumisión. El móvil de esta sumisión. Las casadas, dice Pablo, deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Ahora, eso no significa, hermanas, eso no significa que las mujeres cristianas deben someterse a sus maridos de la misma manera como ellas se someten al Señor. No. La sumisión del cristiano a Cristo es única, en muchos sentidos. A nadie le debemos el mismo nivel de honra, respeto y obediencia que le debemos a Cristo. Sin embargo, es el mismo Cristo quien ha establecido la línea de autoridad que debe seguirse en el hogar. Y por lo tanto, cuando la esposa se somete a su marido, está en realidad obedeciendo a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué deben las esposas cristianas someterse a sus maridos? Porque Cristo lo ha mandado. Si ellas quieren agradarle a Él y vivir para su gloria, deben respetar el orden establecido por Él.
Mi amada hermana, ese debe ser el móvil constante en tu vida para someterte a tu marido. El deseo de hacer la voluntad de Cristo. Él te ama. Él murió por ti. Él desea tu bien. Él tiene pleno derecho sobre tu vida. ¿Deseas agradarle a Él? ¿Posees la plena certeza de que Él es más sabio que tú? Entonces sométete a tu marido, porque esa es la voluntad expresa de tu Señor y Salvador. Muchos maridos no inspiran respeto. Eso es triste, pero es una realidad. Muchos maridos no inspiran respeto, ya sea por su falta de sabiduría, ya sea por su pésima condición espiritual, ya sea porque es rudo, desconsiderado, abusivo con su esposa. Pero mi hermana amada, Cristo siempre es digno de respeto. Muchos maridos no son dignos de respeto, pero Cristo siempre es digno de respeto. Y Él ha ordenado a las esposas cristianas que se sometan a sus maridos. Toda mujer que respete a Cristo, respetará también a su marido, porque Cristo lo ha mandado. Mi hermana querida, el móvil de la sumisión de las esposas cristianas no es la respetabilidad de su marido, es la respetabilidad de Cristo. Por eso cuando una mujer no se somete a su marido, simplemente es que ella no respeta a Cristo. Es tan sencillo como eso. No lo busquen en el temperamento, ni en que el esposo es así o asado. No. Una mujer que no respeta a su marido, simplemente no respeta a Jesucristo. Punto. No hay otra opción. Si lo respetas a Él, respetarás a tu marido, porque eso es lo que Él pide de ti. Eso es lo que Él pide de ti. Hemos visto entonces la esencia de esta sumisión, el móvil que debe impulsar a las esposas a someterse. Veamos ahora en tercer lugar la razón de esta sumisión. La razón de esta sumisión, versículo 23. Porque el marido, es una explicación, la razón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La razón que el apóstol Pablo da en nuestro texto no es cultural, sino funcional y teológica. Y hay dos cosas, queridos hermanos y queridas hermanas, que yo quiero que noten en nuestro texto en cuanto a este punto. En primer lugar, quiero que noten lo que Pablo dice acerca del hombre y la posición que él ocupa en el hogar. Dice Pablo, el marido es cabeza de la mujer. Él no dice aquí, oigan bien, él no dice aquí que el marido debe ser cabeza de la mujer. Eso no es lo que el texto dice. Eso no es lo que el texto dice. Eso no es una orden, es una aseveración. Pablo simplemente dice el marido es. No que debe ser, él es. Lo quiera o no lo quiera, lo asuma o no lo asuma, él es la cabeza de la mujer. Esa es la posición que Dios asignó al hombre desde el principio de la creación del mundo. Y así como la cabeza dirige el cuerpo, así el hombre ha sido colocado en el tope, en una posición de liderazgo para dirigir a la mujer. Ser hombre significa ser cabeza. Y cuando un hombre rehúsa asumir ese liderazgo, está atentando contra su misma naturaleza como hombre. Un hombre que no dirige su casa está atentando contra su hombría, eso es lo que yo estoy diciendo. Está atentando contra su masculinidad. Ser hombre no significa hablar duro. Ser hombre significa dirigir. El marido es cabeza de la mujer. Por otra parte, Pablo dice aquí que ese patrón de autoridad no sigue un modelo humano, sino un modelo divino. ¿Cuál es? La relación de Cristo con la iglesia. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia.
El hombre debe ser cabeza de la mujer, no porque así se hacía en los días de Pablo. No, tú sabes que ese era el patrón del Imperio Romano y Pablo vivía en ese tiempo. Es un hijo de la época. No, Pablo no es un hijo de la época. Pablo no está hablando allí como está hablando porque era machista, porque era chauvinista. No. El modelo a la luz del cual deben ser conformados nuestros hogares es el de Cristo con su iglesia. Y en esa relación, Él es la cabeza, Él es el líder, Él es la autoridad que la iglesia debe respetar y a la que debe sujetarse. Cuando un hombre no asume ese liderazgo, está cometiendo una falta grave de profundas repercusiones. No solo está dejando su hogar sin dirección, sino que está mal representando a Cristo. Está mal representando a Cristo. Está dando al mundo una idea distorsionada de Cristo. Eso es grave. Eso es grave. Hombres, óiganme bien, ustedes son cabezas de sus hogares como Cristo es cabeza de la iglesia. Si ustedes no gobiernan bien sus hogares, están representando a Cristo incorrectamente en el mundo. Están mal representándolos. El hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esta es una realidad que no podemos evadir. Así fue como Dios diseñó el mundo. Así es como Dios quiere que funcione la sociedad humana. Cuando los hombres reniegan su posición y no asumen su liderazgo, el resultado que se cosecha es desastroso. De hecho, ese es el argumento que usa Pablo en 1 Timoteo 2 para prohibir tajantemente que las mujeres asuman el liderazgo dentro de las iglesias cristianas. 1 Timoteo capítulo 2. El mismo patrón diseñado por Dios para el hogar debe reflejarse en el liderazgo de la iglesia. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11, dice el apóstol Pablo, la mujer aprenda en silencio, y está hablando aquí del culto público, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar en la iglesia, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, no predicar autoritativamente la palabra. Es de eso que Pablo está hablando aquí. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Una vez más, el argumento del apóstol Pablo es teológico, no cultural. Adán fue formado primero, dice Pablo. Y de esa manera Dios estaba estableciendo la posición de liderazgo que habría de asumir el hombre con respecto a la mujer. Y hermanos, ¿qué pasó cuando Eva se convirtió en líder y Adán en seguidor? ¿Qué pasó? Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En un momento dado, Eva tomó la iniciativa, actuó independientemente de su marido y luego lo arrastró a él también a pecar. Así fue como se produjo la caída, cuando el orden divino fue trastornado. Y ahora Pablo va al Génesis y aplica esto al liderazgo en la iglesia. Cuando una mujer asume el pastorado de una congregación, está violentando el patrón divino. Y los hombres que se colocan bajo ese liderazgo están violentando su hombría, están violentando su propia masculinidad. Yo no cuestiono la sinceridad de las mujeres que son pastoras, y lo digo sinceramente, no cuestiono el deseo sincero que ellas tienen de agradar a Dios. Tampoco cuestiono la sinceridad de los hombres que pertenecen a tales iglesias, no la cuestiono, pero debemos ser enfáticos al afirmar que esas personas están actuando en contra de la voluntad de Dios, ya sea por ignorancia o por rebeldía, ya sea por ignorancia o por rebeldía. Y una vez más debo enfatizar que ese patrón divino para la iglesia no denigra a la mujer. Permítanme hacer una pregunta.
¿son todos los hombres de la iglesia pastores? ¿Están llamados todos los hombres de la iglesia a ser pastores? No. ¿Predican todos los hombres en la iglesia? No. O sea, predicar desde el púlpito me refiero. ¿Están llamados todos los hombres de la iglesia a tener el don de enseñanza y pararse aquí y predicar? No. El apóstol Pablo pregunta en 1 Corintios capítulo 12, ¿son todos maestros? Y la respuesta es no son todos maestros. Y por esa razón, los hombres que no predican son inferiores a los que sí predican. No. Pues de la misma manera, las mujeres no son inferiores porque no puedan ser pastoras y no puedan predicar. Hay un montón de cosas que las mujeres hacen en la iglesia para el avance del reino de Cristo. Cosas importantísimas. Gracias a Dios por las mujeres fieles de esta iglesia. Gracias a Dios por las mujeres fieles de esta iglesia. De hecho, hay algunos hogares que están en pie por las mujeres que tienen. Por las mujeres que tienen. Alabamos a Dios por esas hermanas. Qué bueno. Pastorear y predicar no son las únicas cosas que las mujeres pueden hacer en la iglesia, ni los hombres tampoco. Hay un montón de cosas que hacer. Ahora, lo que sí se requiere es que la iglesia funcione de acuerdo a la voluntad de su cabeza, y esa cabeza es Cristo. No el feminismo, Cristo. Y Él ha colocado al hombre en una posición de autoridad que debe ser asumida por los hombres en la iglesia. Pero hay algo más en nuestro texto, y esto lo veremos más brevemente. Ya hemos considerado la esencia de esta sumisión, el móvil de esta sumisión. Veamos ahora, y la razón de esta sumisión, veamos ahora, en último lugar, el modelo de esta sumisión. El modelo de esta sumisión. Una vez más, que dice Pablo, Efesios 5, 23 al 24, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia, he aquí el modelo, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como hemos visto ya, el patrón que debemos seguir en nuestros hogares no es el de la cultura imperante de nuestros días. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, mi palabra nunca pasarán. Nunca. El patrón divino sigue vigente. ¿Cuál es el patrón? La relación de Cristo con la iglesia. ¿Cuál es el modelo a seguir de los esposos cristianos? Nuestro Señor Jesucristo, quien amó a su iglesia al punto de dar su vida por ella. Dice Pablo en el versículo 23 que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. Él es su Salvador. ¿Es acaso nuestro Señor Jesucristo un déspota que abusa de la autoridad que tiene para maltratar a su iglesia? No. Él es un esposo amante que guía, cuida, protege a su esposa y la ama tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Él es su Salvador. Pero eso lo veremos más ampliamente el próximo domingo, si Dios lo permite. ¿Y cuál es el modelo a seguir de las esposas cristianas? La sumisión de la iglesia a Cristo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Actúa la iglesia independientemente de Cristo? No debería. Pues así tampoco debe ser la mujer independiente. ¿Respeta la iglesia la autoridad de Cristo y hace lo que Él dice? Así debería. Pues así debe respetar también la mujer a su marido. ¿No nos imaginamos a la iglesia dándole órdenes a Cristo? ¿No nos imaginamos a la iglesia hablándole al Señor en un tono mandón? Tú no debes, Señor. No, la iglesia no debe hacer eso. La iglesia no debe hacer eso. Pues así debe respetar la mujer a su marido.
Pablo dice que las casadas deben estar sujetas a sus maridos en todo. No se pierdan esa frasecita. En todo. No se trata de una sujeción parcial, donde la mujer se somete cuando las decisiones que toma su marido corresponden a lo que ella quiere, desea o piensa. No. Pablo dice, en todo. En todo. La única excepción a esa regla es cuando la sumisión al marido implique desobediencia a Cristo. Es la única excepción. En tal caso, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aparte de esa excepción, lo que Dios pide de ti, mi amada hermana, el Dios que te ama, el Dios que te creó, el Dios que envió a su Hijo a morir por ti en una cruz, lo que Él pide de ti, mi amada hermana, es que te sometas a tu marido en todo. Para concluir, quisiera añadir aquí unas breves palabras para los esposos. Creo que lo que se ha dicho ya a las esposas es suficiente, por lo pronto. Y aunque la semana próxima hablaremos ampliamente de los esposos cristianos, por el momento, hermanos amados, hay algo que yo quiero dejar en vuestras conciencias. No resulta fácil para una mujer someterse bíblicamente a su marido. Hay mujeres que le tienen miedo a su marido, pero la Biblia dice que la mujer no debe tenerle temor a nadie excepto a Dios. De hecho, dice en Primera de Pedro que la mujer debe respetar a su marido, pero sin temer ninguna amenaza. No, mi hermana, tú no tienes por qué tenerle miedo a tu marido. Tenle temor a Dios, no a tu esposo. Ahora, hay mujeres que le tienen miedo a su marido. Lo que no existe son mujeres que sin la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu pueden someterse bíblicamente a sus maridos. Hay hermanas de la iglesia que a veces ven esposas que son sumisas y dicen, ay, yo quisiera tener el temperamento que tiene fulana. No, nadie se somete por temperamento. Después de la caída, ninguna mujer se somete a su esposo por su propia fuerza. Ninguna mujer. No es fácil para una mujer someterse bíblicamente a su marido. Por eso yo decía al principio que lo más difícil para un cristiano es vivir como cristiano en su casa. Es muy fácil que una mujer haga muchísimas cosas fuera de su casa. Lo que hay que preguntarle es al marido lo que él piensa. Como de igual manera, hay hombres que hacen muchas cosas fuera de la casa y todo el mundo los admira, pero hay que preguntarle a la mujer de él lo que ella piensa. Es muy fácil vivir como cristiano fuera de la casa. Ahora, lo difícil es vivir como cristiano delante de tu esposo y delante de tus hijos. Eso sí es difícil. Así que, esposos, repito, no resulta fácil para una mujer someterse bíblicamente a su marido. Ese es el área donde las esposas cristianas deben luchar más fuertemente. Eso es un terreno de constante tentación para la mujer. Constante. No importa el marido que tenga. Óigame bien. No importa el marido que tenga. Ellas deben someterse a sus maridos, aunque ellos no sean dignos de respeto. Ese es el deber de ellas, independientemente de nosotros. Sin embargo, es deber nuestro, como veremos el domingo que viene, si Dios lo permite, santificar a nuestras esposas. Es deber nuestro ayudarlas en su proceso de obediencia a Dios. Y en ese sentido, maridos, todos nosotros debemos preguntarnos en esta mañana, a la luz de lo que hemos visto hoy, ¿estoy haciendo yo que para mi esposa sea más fácil obedecer este mandamiento bíblico? ¿O se lo estoy haciendo más difícil? Mi hermano querido, pregúntate eso.
Pregúntaselo a tu mujer cuando llegues a casa. ¿Te estoy haciendo yo tu sumisión más fácil o más difícil? Cuando un esposo está creciendo en gracia y en sabiduría, cuando un esposo es un líder espiritual, trata a su mujer con ternura, con respeto, es más fácil para esa mujer someterse. Indudablemente. No que va a ser siempre fácil, pero es más fácil. Ellas deben someterse como sea, pero nosotros como maridos podemos hacerles la vida más fácil o más difícil, dependiendo de cómo estemos ejerciendo nuestro liderazgo. Así como las esposas presentes aquí deben examinarse con cuidado a la luz de todo lo que hemos visto hoy en esta mañana, yo creo que nosotros los esposos debemos examinarnos también. Y créanme, hermanos, yo no me excluyo. Yo no estoy hablando aquí demagógicamente. Cuando yo digo que los esposos debemos examinarnos, es que debemos examinarnos. Todos nosotros. En estos días estoy leyendo un libro que recomiendo a todos los hombres de nuestra iglesia que pueden leer en inglés, y los que no saben inglés, oren para que se traduzca. Se llama El esposo completo. El esposo completo. Y en cada uno de los capítulos de este libro hay un cuestionario, y en estos días estaba yo llenando el mío. Llenando el mío, no importa que yo sea pastor, no importa que yo predique, no importa quién yo soy ni cuántos años tengo en el Evangelio. Yo debo examinar mi vida a la luz de lo que dice la palabra de Dios, porque la meta es amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, y yo estoy consciente que estoy lejísimo de haber alcanzado esa meta. Los esposos deben examinarse a sí mismos, todos nosotros, y que Dios nos ayude a ser objetivos en esa evaluación. Que Dios nos ayude a ser objetivos en esa evaluación. Porque si algo necesita la iglesia de Cristo de nuestra generación, son matrimonios sólidos. Y eso solo será posible cuando los esposos y las esposas tomen en serio el patrón divino que el apóstol Pablo expone en este pasaje de la carta a los Efesios. Que Dios nos ayude, hermanos, para que si por algo sea reconocida esta iglesia en el mundo que nos rodea, sea por los matrimonios que esta iglesia tiene. Eso es lo que determina la madurez espiritual o la decadencia de una iglesia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, habiendo predicado tu palabra, Señor, a pesar de nuestra debilidad al hacerlo, te suplicamos que tú la apliques con poder en nuestros corazones. Señor, nosotros queremos suplicarte por Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Nosotros queremos suplicarte por cada una de las esposas que componen la membresía de esta iglesia. Padre, gracias por muchas hermanas de esta iglesia que son un ejemplo de piedad. Gracias, Señor, porque hay hermanas de esta iglesia que pueden ser copiadas como un modelo por las mujeres más jóvenes. Gracias por ellas, Señor. Nosotros te pedimos que tú continúes prosperándolas, que tú continúes bendiciéndolas, que ellas sigan siendo un ejemplo en medio de esta iglesia. Padre, mira a otras que están enfrascadas en la lucha contra el pecado que mora en ellas. Ayúdalas, oh Señor, y que la prédica de esta mañana no sea algo que las aplaste, sino un estímulo para que bajo la ayuda y el poder de tu Santo Espíritu ellas puedan ser las esposas que Cristo espera que ellas sean. Mira, Señor, a los esposos de esta iglesia. Gracias, Padre, por aquellos que están ejerciendo su liderazgo a pesar de sus debilidades y pecados. Gracias, oh Señor, por aquellos que están corriendo la carrera con paciencia. Ayúdalos, estimúlalos, oh Señor. Y a otros que deben ser reprendidos de pecado en esta mañana, Señor, no solo te suplicamos que tú los convenzas de pecado, sino también que tú los guíes al arrepentimiento y que ellos tomen nuevas resoluciones para ser los hombres que Cristo quiere que ellos sean. Te alabamos, oh Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús nuestro Salvador.
Amén.